todo lo que es respecto a diabetes. Ok. Eso es lo que se... De repente es ahí abajo, esto se mueve. Sí, estoy viendo que también está mal la banda. Ah, sí me han grabado todo este ciclado, pero bien, bien fuerte. Ahí está. Ahí se va. ¿Puedo salir normal? Ya. No, salgo normal. Quiero traer mi casa. Doctor. No, vamos para. Ahí. ¿Qué hago? ¿Ahí nomás o...? Ahí, ya, dale. Bien chicos, no, entonces como ya les decía, ya hoy vamos a tomar la clase de antihiperglicemiantes, todo lo que es tratamiento para diabetes, ¿no? Entonces, definamos primero qué es diabetes mellitus. Aquí me dice, doctor, esto es la diabetes. Enfermedad endocrina relacionada al déficit de insulina. Ya, ok. ¿Quién más? ¿Alguien que le agrega algo? Está bien lo que ha dicho su compañero, es una enfermedad endocrina relacionada muchas veces al déficit de insulina, ya sea total o parcial. Pero ¿qué más? ¿Qué más hay de la diabetes? ¿Por qué se genera? Vayan agregando datos, a ver. Puede ser multifactorial. ¿Mm? Puede ser multifactorial también. Ya, O sea, correcto. Tiene una etiología multifactorial que puede ser, por ejemplo, genética, genético, ¿qué más? Ambiental. Ambiental, metabólico. ¿no? ¿Qué más? Está asociada a un síndrome que se llama síndrome metabólico. Ya, el síndrome metabólico está compuesto por quién, ¿por qué factores? Hipertensión. No necesariamente dislipidemia. Claro, es la resistencia a la insulina, hipertensión y obesidad. ¿Ok? Eso es el síndrome metabólico. ¿Ya? Bueno, y la obesidad pues no lleva dislipidemia, etc. Ahora, bien. Entonces, anualmente se crea una nueva guía para generar los nuevos tratamientos o manifestar, adelante, para manifestar los nuevos tratamientos que se han encontrado, ¿no? Con respecto a la diabetes, ¿no? Y esa guía es el ADA, pues, bueno, en este caso la última es el ADA 2023, ¿no? American Association of Diabetes, ¿no? Entonces, en este caso vamos a revisar esta guía, ¿no? Es una guía bastante extensa, yo la he resumido en algunas diapositivas, las cosas más importantes que podamos encontrar en esta guía. ¿Okay? ¿Ya? Algunos cambios importantes, ¿no? En el ADA 2023 para empezar a hablar sobre este tema, ¿no? Bueno, fármacos les voy a hablar después, ¿no? Bueno, es la mayor reducción de peso, ¿no? Se está hablando de que se está buscando una mayor reducción de peso en los pacientes con diabetes, ¿no? Un 15% más que en el ADA 2022, que se busca una pérdida de 15%. Anteriormente era de 5 a 10%, ¿ok? Ahora, mucho de inclusión social, aspectos del lenguaje y determinantes sociales de salud. Bueno, de esta parte sobre todo nos habla sobre que nosotros tenemos que incluir, por ejemplo, a la familia en el tratamiento de los pacientes con diabetes, ¿ok? Porque es un determinante social, es un determinante principal para que estos pacientes sigan el tratamiento y no lo abandonen, ¿ok? Aspectos del lenguaje, cómo nosotros abordamos, cómo nosotros llegamos al paciente, ¿ok? Con lenguaje que ellos puedan comprender sin utilizar lenguaje técnico, ¿ok? Hipertensión, ahora se habla desde los valores de 130-80. Anteriormente se hablaba de hipertensión en un valor de 140-90, ¿ok? No metformina de entrada. Ya no se utiliza metformina de entrada como el primer fármaco no para tratamiento de diabetes, ¿no? Se está intentando dejar ese fármaco, ¿no? Énfasis en el manejo de riesgo cardiovascular con medicamentos SGLT2, GLP-1, ARM y metas a nivel de los niveles de
LDL, ¿ok? Ahora se aborda también todo lo que es el tema de riesgo cardiovascular. Van a ver en el momento que nosotros hablemos de medicamentos, ¿no? Que hay algunos medicamentos que ayudan o evitan que se generen eventos cardiovasculares nuevos, o nuevos, o que se reanuden eventos cardiovasculares antiguos, ¿no? Sigue, por favor. Bueno, esta es la definición de diabetes mellitus según el ADA, ¿no? Es un conjunto de enfermedades caracterizadas por alteraciones metabólicas que generan una hiperglicemia persistente, ¿no? Es una enfermedad muy prevalente y es una enfermedad muy costosa para el sector público, ¿okay? Porque los pacientes normalmente inician, ¿no? Anteriormente se trataba directamente con metformina, esa era la recomendación A1, ¿okay? La recomendación A1, pero había muchos pacientes que posterior al tratamiento con metformina no mejoraban. La metformina es un medicamento sumamente barato, es económico, muy económico, pero vamos a ver que después de esto ya no, ya hay pacientes que como no lo toman adecuadamente, empiezan a generar una resistencia a este fármaco, ya el medicamento ya no actúa sobre los picos que debería actuar de insulina, ¿no? Y en este caso, perdón, de glucosa, ¿no? Y tienen que llegar a otros tipos de fármacos que ya no necesariamente son tan baratos, ¿no? Pueden llegar a ser insulino dependientes, pueden llegar a utilizar ese GLP-2, GLP-1, que son medicamentos bastante caros, ¿ya? Aquí más adelante lo vamos a ver, ¿no? ¿Qué más? Y se debe hacer uso, dice, de modelos de cuidados crónicos, mire, porque disminuye lo que es la mortalidad en un 66.1%, ¿no? Esos modelos de cuidado crónico del paciente, ¿no? Nos hace ver de que no solo tenemos que tratar al paciente de forma inmediata, sino que aquí interviene mucho la salud primaria, ¿no? El sistema primario de salud, que es la prevención de riesgos, ¿no? En este caso, hacerle un seguimiento, que el paciente acuda a sus citas, llamarlo, cosa que aquí en el Perú, pues, no se hace, lamentablemente, ¿no? Hay muy poco cuidado de salud pública en ese sentido. A nivel nacional, el sistema está colapsado. En el nacional, porque el Ministerio de Salud está terrible. Pero en las clínicas particulares, cada uno de los seguros tiene sus programas de cuidado integral del paciente crónico y cuida todo este tipo de enfermedades, ¿no? Generalmente son 5, ¿no? Las 2 dislipidemias, colesterol triglicérido, hipertensión, diabetes, enfermedades ausentes como, bueno, o ¿cómo se le dice? Huérfano, reumatismo, este tipo de cosas, y enfermedades vasculares, ¿no? Que son también crónicos, ¿no? Este tipo de pacientes están, por ejemplo, del RIMA, pues está el programa Cuídate, se le dice así. Tienen familiares ahí, supongo, ¿no? Algunos. Mi clínica funciona con el RIMA, básicamente. Así que todo le viene, sí, estoy en el programa, sí, estoy en el programa, sí, estoy en el programa. Y los cuidan mensualmente. Claro, la consulta no es A1, ¿no? No es la mejor consulta de todas, pero claro, es un acercamiento que tienen, ¿no? Entonces ahí es donde tienen que ver ustedes también cuando tengan sus pacientes. Y sí sale, cada cuando tienes controles, cada tanto tiempo. El mismo A te dice cada cuánto tiempo tiene que controlarse. Controlarse todos los meses es lo ideal, pero es difícil. Entonces, mínimo creo que el MINSA lo deja muy fácil. El MINSA te dice, controla a tu paciente diabético 2 veces por año en su primer año, y después una vez cada año, y después una vez cada 2 años. Y ya, o sea, si cumples eso, ya está. Lo demás es como que ya le vas a dar sus medicamentos, cada 2 o 3 meses le vas a dar sus medicamentos y ya está. No hay controles reales en lo que te dicen. ¿Sí? Eso con diabetes, con hipertensión es parecido, muy parecido. No incluye nada del examen. Cuando ustedes lleguen, chicos, a estar en el sistema médicos a nivel nacional, ¿no? Y empiecen a trabajar, realmente van a conocer las deficiencias que hay en nuestros sistemas de salud, ¿no? Su primer trabajo va a ser en un CERUMS, entonces, es que obviamente quieren postular a su residencia posteriormente, ¿no? Entonces, si es que realizan el CERUMS, ahí van a ver todos los déficits que hay en el primer nivel de atención, ¿no? Normalmente se van a pueblos lejanos, ¿no? Entonces, la accesibilidad a muchos de los pacientes a veces es muy difícil acceder a ellos, o es nulo el acceso que hay a esas personas
van a ver que para llevarle el medicamento a un paciente tienen que caminar 2 horas un cerro arriba, atravesar un río, ¿no? Entonces es realmente muy delicado todo este tema de la salud pública. No es broma, es literal, tienes que cruzar un río o un monte. Ya bueno, la definición sea entendible, ¿no? Hiperglicemia persistente. Esa es la palabrita, hiperglicemia persistente con una fisiopatología diferente dependiendo de qué tipo de diabetes sea. ¿Pasa? Sí. ¿Ya? Ok. En cuanto a la fisiopatología, son 3 etapas, ¿no? Está caracterizada por una etapa inicial donde hay un hiperinsularismo, ¿ok? Pero la glicemia está normal, ¿ok? Entonces, si ustedes les preguntan cuál sería el primer paso para ser diabético, es la resistencia a la insulina. ¿Okay? Antes de presentar picos de diabetes, picos de glucosa, primero hay picos de insulina, ¿ya? Entonces hay una resistencia a la insulina y normalmente se puede diagnosticar hasta 2 años antes, ¿okay? Hasta 2 años antes. Quiere decir que si tú diagnosticas hiperinsulinismo en un paciente, ¿no? Entonces, o sospechas de hiperinsulinismo, porque también le puedes hacer, no sé, ¿cuáles son, por ejemplo, qué manifestaciones conocen de hiperinsulinismo en un paciente? ¿Cómo sospecharían de que ese paciente está haciendo resistencia a la insulina? ¿En el doctor sospecharía? No. ¿Que esté débil, por ejemplo? ¿Ah? ¿Que esté débil? Puede ser. Ya. Cansado. Está delgado. Sí estoy. Otro. Estamos Estamos, dices. cansados. Ya. ¿Qué más? Signos de Los pies resistencia a la fríos. insulina. Aparte de cansar, ¿qué Acantosis sigue? nígricas, ya. ¿Qué más? Claro. Ay, ¿qué más? Presencia de acrocordones. Ay, Acrocordones también. Eso Ya, es en el cuello sobre todo sale. Acrocordones. Esas cositas. Son lugares de carne que le llaman, Ah, esos ya. son los acrocordones. ¿Ya? Eso. ¿Ya? En la segunda etapa ya hay un hiperinsulinismo y también hay una hiperglicemia y empieza a manifestarse lo que es el déficit de insulina frente a los picos de glicemia, ¿ok? Y vienen las alteraciones en la funcionalidad de la sustrato y beta pancreática, ¿no? Y en la tercera etapa ya hay un hipoinsulinismo, o sea, ya hay una cantidad de insulina deficiente total o parcial, ¿no? Y hay muerte celular. ¿Okay? En estos casos ya se empiezan a ver complicaciones, ¿no? De los picos de glucosa, ¿no? ¿Qué complicaciones tenemos a nivel orgánico, ¿no? de la diabetes? ¿Ah? Ya... Aterosclerosis. Sí No. te producen. ¿Ah? La hipertensión sí te produce. O sea, la diabetes sí te produce. Sí, claro, a Y largo también plazo. la arterio también te produce. ¿Qué más? Aterosclerosis. Aterosclerosis, ¿ya qué más? Neuropatías. Neuropatías. De todos lados. Nefropatías también. Nefropatía. Hoy me tocó un paciente nefrópata por diabetes después de mucho tiempo. Sí. Yo me alegro, pero él se triste, ¿no? Ah, Qué mal. Eso lo trae usted, así, fresquito. Lo trataban con algo de esto, después van a decir con qué. Retinopatías, pies diabéticos, ¿no? Vasculitis, La de diabetes todo no- te puede generar. La diabetes es una enfermedad en la piel. ¿Puede darla? Y sí, ya. No hay complicaciones crónicas de esto. ¿Sí? Lo único que es combinado es el pie diabético. ¿Ya? Se entiende muy bien, ¿no? Esto es la diabetes tipo 2, ¿ya? También del MODIS 2, 3 y 4 me parece también. No, el 4 no es. Del 2 y el 3. MODIS, sí entienden. ¿Qué? MODI, ¿no? No. Los MODIS son un tipo de diabetes especial que se presenta tempranamente siendo un tipo 2, ¿no? Es por deficiencias genéticas en alguna de las células que estamos viendo, ¿no? Es un proceso en que la resistencia a la insulina se da antes de lo debido, ¿ya? Básicamente, son deficiencias genéticas. Búscalo como MODI, con Y, M-O-D-I, ¿ya? 1, 2, 3 y 4 existe. Solamente aprendas el 1 y el 2. Les explico del 2 porque ese también se funciona así. El 1 es un diabético tipo 1, pero que se presenta tardíamente. Igualito a la misma edad, 20-25 años, ¿ya? O sea que nació con su insulinitis, el diabético tipo 1 es una insulinitis autoinmune, ¿ya?
por alguna razón el cuerpo ataca las células beta pancreáticas, eso se le dice insulinitis, ¿ya? Autoinmune porque se ataca a sí mismo. Y después de eso, poco a poco, cuando nace, se van muriendo las células beta. Cuando ya termina de ver la muerte, ya no se produce insulina, empieza o debuta con hipoinsulinismo, ¿ya? Es diabético tipo 1. En el MODY 1 lo que ocurre es que este proceso se da más tiempo, no empieza a los 8 años, como normalmente puede ocurrir, sino empieza a los más de los 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ¿ya? Esos son los procesos fisiopatológicos. Ajusta. Bueno, y acá tenemos los tipos de diabetes, ¿no? El diabetes tipo 1, ¿no? Que es básicamente se genera por la destrucción autoinmune de las endocrinos beta-pancreáticos, lo que dijo el doctor, ¿no? La insulinitis, ¿no? La diabetes tipo 2, que no es autoinmune, sino que hay una pérdida de la función de los betas de los endocrinos beta-pancreáticos, ya les comenté, ¿no? Por los picos, ¿no? Que se generan de insulina, perdón, de glucosa, ¿no? Bueno, esos son los otros tipos de diabetes. El llamado tipo 3, ¿no? El DM3 es todos los MODYs, ¿ya? 1 al 4. Aquí está, Maturity Onset Diabetes of the Young. Esos son MODYs, llamados MODYs. Por problemas relacionados al páncreas, también por drogas. Bueno, inducido por drogas, ¿no? Incluidos están ahí los glucocorticoides, sí. Los tratamientos para el VIH. Hay una historia acá, y a mí sí se me pasó por un tiempo. ¿Qué pasa después del paciente con cáncer en su infancia? ¿No? Tiene una leucemia linfoide aguda de niño a los 8 años, le das quimio, le das trasplante, sobrevivió. ¿Y qué pasó después, no? Y viene el paciente chiquito porque le rompiste sus cartílagos de crecimiento, ya no crece, su hormona de crecimiento ya no funciona, su páncreas exocrino tampoco funciona, ¿ya? Su páncreas endocrino tampoco funciona, entonces el paciente tiene que tomar hormonas y viene acá, como dice, diabetes inducida por quimioterapia, ¿ya? Diabetes inducida por quimioterapia, es importante, ¿ya? Puede ocurrir esto. Ahí vino justo un paciente chiquito. Y la GM4 es gestacional. La DM4 es gestacional. Eso sí es, se embaraza, tiene su diabetes, se va. Generalmente no se queda. Algún porcentaje sí se queda, ¿ya? No siempre, no todos. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, bueno, sí, ya lo sabemos, ¿no? La fisiopatología es multifactorial. Factores de riesgo dados principalmente por síndrome metabólico, que ya lo habíamos hablado. El tamizaje tiene que estar desde los 35 y va a generar, miren, cuántos dólares de ahorro, ¿no? Sí, 35 años es la edad, para poder la edad, es la edad. Tamizajes. Sí. Ya algunos medicamentos que pueden alterar, ¿no? Todo lo que es la glucosa, corticoides, tecidas, antirretrovirales, antipsicóticos atípicos. La receta en risperidona haciendo más. Se pasa, risperidona haciendo más. Lo que les quiero acá acercar un poco más es multifactorial. Si yo tengo 2 padres con diabetes tipo 2 y tengo 2 padres con diabetes tipo 1, ¿cuál de los 2 hijos me puede presentar diabetes? ¿El de la diabetes tipo 2 o el de la diabetes tipo 1? ¿Cuál? O sea, si yo tengo diabetes y mi esposa tiene diabetes, bueno, eso sí no importa, y tenemos un hijo, diabetes tipo 2, y tenemos un hijo, ¿este hijo va a heredar la diabetes tipo 2? Sí, tal vez, no sé. Si yo tuviera diabetes tipo 1 y vivo con mi chocolate, si mi esposa tiene diabetes tipo 1 y vive con Coca-Cola, ¿nuestro hijo va a tener diabetes tipo 1? Probable. Pero Puede puede ser ser otros factores también. Dependiendo. ¿Cuál es más probable? ¿La primera o la segunda? ¿Primera? El primer caso, ¿no? ¿Por qué? Genética. Genética. Es verdad. Claro, ¿Ya? sí. Está bien, vamos a pasar un fármaco. Acá se cambia bien. Ojalá. Entonces, bueno, en este caso vamos a hablar un poco de los tamizajes, ¿no? ¿A qué pacientes se les debe realizar tamizajes y a qué pacientes no se les debe realizar, ¿no? Pacientes con obesidad que tengan un IMC mayor de 20, bueno, en kilogramos, ¿no? Mayor de 25, ¿no? Con algunos que tengan factores de riesgo de diabetes, ¿no?
ya sea factor genético o, o algún otro factor asociado a lo que es síndrome metabólico, se les tiene que hacer su screening, ¿no? Pacientes con hipertensión, en este caso todavía los consideran los pacientes con hipertensión de 140-90 para el tamizaje, ¿ok? Pero los pacientes que ya se les diagnostica diabetes también se les diagnostica hipertensión si ya tienen 130-80, ¿ya? Esto es solo para el tamizaje. Ya, colesteroles, en este caso HDL menor a 35 o triglicéridos mayor a 250, ¿no? Todos estos pacientes que tienen afecciones del síndrome metabólico, ¿no? Van a screening, ¿ya? En esos pacientes tienes que sospechar que puedan tener una diabetes inicial, ¿no? O de repente estar haciendo un hiperinsulinismo para nosotros poder prevenir las futuras complicaciones de la diabetes, ¿ya? ¿Qué más? No, dale. O sea, hay que hacer el screening a esta cantidad de personas. Ya, eso ya cuando tengan en medicina ya lo van a ver mejor. Este es de prediabetes. Vamos a diabetes, ¿no? Ah, Diabetes. ¿Dónde está? ¿El de diabetes? ¿Qué? está más adelante. Ah, Pero ya déjalo ahí. ¿Ya? Entonces, los criterios para nosotros diagnosticar una prediabetes, o sea, el paciente todavía está en su fase 1 de la fisiopatología, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? ¿No? En los pacientes con prediabetes, ¿cómo nosotros diagnosticamos? ¿No? ¿Cuál es la prueba con la que nosotros decimos, ah, sí, ese paciente tiene prediabetes, ese tiene diabetes, o ese ya está descompensado? Ese lo toma Glucosa por 3 basal. días. ¿Ah? ¿Glucosa basal? Glucosa en ayunas, ¿no? Una basal o en ayunas. ¿Ok? Ese resultado normalmente tiene que estar entre algunos rangos, ¿no? ¿Cuál es el rango normal? Ah, de 70 a 100 es un rango normal, ¿verdad? De 70 a 100. Mayor a 100, ¿hasta cuándo yo considero que es prediabetes? 126. Hasta 125, ¿ya? 126 ya es diabetes, ¿ok? Ya es diabetes. Okay. ¿Qué otro tipo de prueba yo puedo realizarle a un paciente para diagnosticar diabetes? Hemoglobina glicosilada. Ya, la hemoglobina glicosilada, y que normalmente debería ser hasta 5.7, ¿ok? Mayor a 5.7 hasta 6.4, eso es considerado prediabetes. Mayor a 6.5 es considerado diabetes. ¿Qué otra prueba le puedo hacer a mi paciente? ¿Tolerancia oral a la glucosa? Ah, tolerancia oral, ¿verdad? ¿Cómo se realiza esa prueba? Se dan 75 gramos de glucosa, ¿no? Vía oral y se espera 2 horas, ¿no? ¿Cómo es el resultado? Normal. ¿Hasta cuánto dices que es normal en la prueba de tolerancia a la glucosa? 140. Hasta 139. 140, 199 es prediabetes. Mayor a 200 es diabetes. ¿Ok? Es importante que tengan esos datos bien claros, porque así les ponen límites y luego no lo diagnostican. ¿Ya? Dale next. Ok, bueno, esta es prevención y manejo de riesgo cardiovascular. Los prediabéticos suelen ser comórbidos. Ok, normalmente tienes que buscarle, si ya diagnosticaste al paciente con prediabetes, hazle todos sus exámenes de screening, ¿no? ¿Para qué? Para nosotros poder diagnosticar si es que ese paciente tiene alguna alteración del LDL, de los triglicéridos, o si de repente tiene alguna alteración cardíaca, ¿ya? Las estatinas en este caso van a aumentar el riesgo de diabetes mellitus tipo 2, pero esto no contraindica su uso, ¿ok? Se hace riesgo-beneficio. Si tú tienes un paciente con dislipidemia y el primer tratamiento son estatinas, no le vas a dejar de dar estatinas porque tú creas que va a aumentar su riesgo de diabetes, ¿no? Haces la prevención de otras formas, como la pérdida de peso, todo eso añadido, y le das sus estatinas de forma normal, ¿ya? Los prediabéticos con ACV se benefician de bioglitazona, ¿ok? Van a disminuir sus eventos cardiovasculares, diabetes mellitus, a expensas de sus RANS de este fármaco, ¿no? Que puede generar edemas y fracturas. Más adelante lo vamos a ver. Ya. En cuanto a la prevención, la reducción como mínimo es de 7%, ¿no? Anteriormente se decía que era 5%, ¿ok? Pero lo idealmente es que pierda el 15% de su peso,
¿ya? Eso quiere decir que si yo tengo un paciente que pesa 100 kilos, ¿no? Que tiene 100 kilos y ya lo diagnostiqué, por ejemplo, con prediabetes, ese paciente tiene que perder 15 kilos, ¿no? Entonces tiene que pesar 85 kilos aproximadamente, ¿no? Entonces, la nutrición, en realidad ninguna de las dietas, o sea, establecidas, DASH, mediterránea, vegetariana, ninguna de las dietas ha demostrado que tenga un valor añadido más que otro, ¿ok? Pero sí, obviamente, pues se tiene que hacer un seguimiento nutricional de este paciente porque no se puede pasar de sus requerimientos basales, pues, ¿no? Este paciente, si tiene que bajar de peso, tiene que estar por debajo, lo que consume, por debajo de su metabolismo basal. O sea, si ese paciente al día tú le calculas que consume 2000 calorías como metabolismo basal, ¿no? Ese paciente para perder calorías, para perder peso, tiene que estar por lo menos 500 kilocalorías por debajo, ¿no? Eso te asegura de que pierda peso, ¿ya? Y que la dieta la pueda mantener, porque si tú le haces una dieta muy brusca, muy agresiva, le quitas todos los carbos, ¿no? O le quitas todas las grasas, ese paciente lo más probable es que te aguante 1 o 2 semanas y de ahí regrese a tomar su Coca-Cola, a ir a su carnita, no sé, ¿no? Pero no lo va a seguir, ¿no? Entonces, el seguimiento por nutrición es importante, ¿no? Entonces, cuando un paciente llega ya diagnosticado con prediabetes o diabetes, normalmente nosotros como médicos tenemos que derivarlo a lo que es el endocrino, a nutrición, a psicología, ¿no? Todas esas áreas son las que intervienen para que ese paciente no vaya a dejar el tratamiento, ¿no? Y siga bajando de peso, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, idealmente dirigido por programas, que debe ser accesible a todos, se debe implementar lo que es un paciente en riesgo, ¿no? De diabetes y prediabetes, ¿no? A ver, por acá dice la metformina, la terapia con metformina para la prevención de diabetes, debería ser considerada en adultos que tienen alto riesgo de diabetes tipo 2, ¿ok? Entonces, como prevención, sí está establecida, ¿ya? Como prevención actualmente se sigue dando y se sigue recomendando la metformina como preventivo, ¿ok? Inclusive actualmente están saliendo estudios de lo que la metformina, bueno, anteriormente no estaban estos estudios de que está ayudando a la pérdida de peso, ¿no? Anteriormente decía que está como que tenía gran potencial, pero no se había demostrado, ¿no? Entonces actualmente ya hay estudios, todavía falta muchos más, ¿no? Pero se está comprobando de que sí puede ayudar a la pérdida de peso de estos pacientes, ¿no? Y a disminuir lo que son los picos de glucosa, ¿ya? Sí, dale. Bueno, el ejercicio, ¿no? Para la pérdida de peso adecuadamente debe ser 150 minutos a la semana, ¿no? Un máximo de 75 minutos de fuerza y dividirlos en varias sesiones a la semana, ¿ok? En adultos que son vigorosos, jóvenes, no estudiantes de medicina, ¿no? Esos pacientes deberían llegar a 175 minutos, ¿ya? Riesgos de... Esto es importante con los riesgos de hipoglicemia en los pacientes tipo 1 y tipo 2 que son insulino dependientes. ¿Ya? Lo que pasa es con los pacientes tipo 1 y tipo 2 que son insulino dependientes, tienen que tener mucho cuidado con el ejercicio, porque si este paciente se levanta, ¿no? Porque el ejercicio, ¿cómo se hace? Normalmente en la mañana, ¿no? Antes del ejercicio normalmente no comes, ¿verdad? Entonces en esos pacientes tienes que indicarles que deben haber consumido algún alimento, ¿no? Y realizar el ejercicio dentro de las 2 horas en las que se está metabolizando el alimento, ¿ok? Porque si no les puede generar un pico de hipoglicemia, ¿no? Entonces termina en el hospital no por la diabetes, sino por la hipoglicemia del ejercicio, ¿ok? No. Puede ser en riesgo. Diabetes tipo 1, ¿no? Cada vez mayor evidencia de beneficio en el tamizaje de pacientes de riesgo, ¿no? La presencia y persistencia de anticuerpos es un marcador pronóstico, puede ser inmediato o tardía, es lo que les comentaba el doctor. Cada vez hay más casos asociados de los inhibidores de checkpoint y existe una diabetes tipo 1 sin anticuerpos, que es idiopática. ¿Ya? Eso no se conoce la causa, idiopática.
Ya. Esta es la hemoglobina glicosilada, ¿no? El límite mayor a 6.5 ya es diagnóstico de diabetes, ¿ok? Pero, ¿qué pasa con esta prueba? Que solo el 30%, esta prueba, me había confundido. El límite es 6.5, mayor a 6.5 ya es diabetes, ¿ya? ¿Y por qué es tan buena esta prueba? Porque diagnostica el 30% de las que diagnostican las otras pruebas, las confirma, ¿no? Sirve para confirmar otras pruebas, ¿no? Por ejemplo, si tú sospechas de un paciente, ¿no? Que tiene diabetes porque está bien gordito, ¿no? Pero en su examen basal te salió 115. Ah, tú dices, no, está en prediabetes todavía, no puede ser, ¿no? Entonces, pero no te queda claro, tú dices, no, este paciente es diabético, ¿no? Y de repente ya empezó a bajar de peso brusco, ¿no? O tiene alguna otra manifestación de resistencia a la insulina, dices, no, mejor le realizo una hemoglobina glicosilada, ¿no? ¿Por qué? Porque esto no solo es un resultado más real, ¿por qué? Porque te valora la glicosilación de la hemoglobina 3 meses antes, ¿ok? Es una prueba de seguimiento. ¿Ya? No solo es una prueba diagnóstica, sino es una prueba de seguimiento. Y te permite confirmar otros tipos de pruebas, ¿no? Si es que no tienes la certeza de que el paciente sea o no sea, ¿ok? Tiene beneficios como que no requiere ayunas y que es una medición más estable y es una prueba estandarizada y autorizada, ¿no? Bien. Ahora el diagnóstico que ya más o menos les había dicho, ¿no? Una prueba de glucosa basal mayor a 126, mayor o igual a 126, ¿ya? En una prueba de tolerancia oral mayor o igual a 200 y en una prueba de hemoglobina glicosilada mayor a 6.5, mayor o igual a 6.5. Claro. 200 con cualquier síntoma de hiperglicemia. Sí, paciente con cualquier síntoma de hiperglicemia al azar, y le haces una glicemia al azar, por ejemplo el doctor, no sé, le veo que está acidótico, ¿no? Está ahí, me llegó a la emergencia un paciente que llega con respiración agitada, ¿no? Y le tomo una glucosa al azar y me sale mayor a 200, y dice el paciente es diabético. ¿Ok? Ya. Dale. Así sí, chicos, para saber los efectos de los fármacos es importante saber el efecto de la insulina, ¿ya? Porque la mayoría de los tratamientos va a tratar de asimilar el efecto de la insulina como suyo, ¿ya? Sobre todo con la metformina. Bueno, ¿saben los efectos de insulina para no escribirlos en la pizarra? A ver. ¿Dónde empieza? ¿Tienes ahí un grafiquito del receptor insulínico? No. Si quieres me saco, me dices. Ya. Igual hay mucho que decir. Apagamos. ¿En blanco? Apagamos. Ah, ya. ¿Por qué es en blanco? Apaga. Apagado. Tenemos la membrana, el receptor alfa que es extracelular, la proteína que es intracelular y tiene acoplada una tirosinquinasa. Acá en las partes alfas se une la insulina y toda bonita, ¿no? El alfa lo que hace es constantemente inhibir a la porción beta, que lo que quiere es fosforilarse, ¿no? Entonces, al unirse a la insulina, la inhibición ya no se da, estas fosforilaciones se dan, ¿no? Aparecen sus fósforos. ¿Ya? Una vez se fosforilan esas tirosinquinasas, aparecen, ¿qué cosa? Los receptores, pues. No, el que hace entrar la glucosa. Aparecen un conjunto de enzimas que son llamadas segundos mensajeros, ¿ya? Para la insulina, que la mayoría de estos son los IRS, ¿no? Hay 1, hay 2, hay 3. Receptores acoplados a insulina, ¿no? Básicamente son así, que son muy parecidos a factores de crecimiento, ¿ya? ¿Por qué son tan parecidos? Bueno, acá lo que dice textualmente es una cadena de fosforilaciones. ¿Qué es lo que va a hacer al final de todo? Vas a activar proteinquinasas A, B y la C, ¿ya? A, B y C. La A ustedes ya conocen, la C ustedes ya conocen y la C ustedes ya conocen. Bueno, la B es la que no conocen, pero lo que va a hacer directamente a este nivel también es aumentar la entrada de calcio.
produciendo la exocitosis de los GLUT, sobre todo del GLUT4. Bueno, sobre todo no, del GLUT4. Acá hay otro segundo mensajero que es la enzima CHC, que también va a hacer una cadena de fosforilaciones y va a activar nuevamente la proteína quinasa A. ¿Ya? Entonces, la B es la que no conocen, es la que produce genes, ¿no? O sea, activación, acetilado de genes, ¿no? El A es una activación de cadenas enzimáticas, de enzimas. Y la C, bueno, también trabaja con calcio, produciendo más acción de esto, pero también activa una cadena de genes, ¿no? Dentro del núcleo. Bien, básicamente es esto. Resumidas cuentas, si tú buscas, vas a encontrar alguna cadena larga, como que de unas 8 líneas, pero no es necesario aprenderse eso, solamente entender que esto funciona de esta manera, ¿sí? Ahora, lo importante es esto de aquí, ¿ya? Cadenas enzimáticas y exposición de genes. ¿Exposición de genes de qué? Ya, si yo les pregunto, ¿cuál es la acción de la insulina? Sensibilizar a la célula a la glucosa, ¿verdad? ¿Cómo lo logra? Aumentando la entrada de glucosa a través de los GLUT4, sobre todo en células que no tienen la entrada de glucosa normalmente o son impermeables a esta. ¿Quiénes son esos? Ya pe. ¿Músculo? Músculo. El músculo es impermeable a la glucosa, entonces en el músculo, vamos a empezar con el músculo, lo que va a hacer es permitir la entrada de glucosa, ¿ya? Y esta glucosa que entró, ¿qué es lo que va a hacer? Producir energía básicamente, pero después vamos a poner de manera energética. Y después, Almacenarse. por esta activación de genes se va a activar una cadena enzimática de almacenamiento. Acuérdense que la insulina completamente es anabólica, ¿ya? Es decir, que va a construir, no va a destruir, va a construir, ¿sí? Entonces, esta glucosa va a pasar rápidamente a glucógeno. Está quemando glucógeno sintasa, ¿no? Básicamente, pero muscular, glucógeno sintasa. Glucógeno. ¿Se entendió? Ya. ¿Qué más va a hacer en el músculo? Ya metió la glucosa, ya generó glucógeno. ¿Qué más va a hacer con el músculo? Activando esta cadena de genes encima. ¿El músculo con qué se alimenta si no tiene glucosa? Lípidos. Con lípidos, exactamente. El músculo le encantan los ácidos grasos, ¿ya? Entonces acá lo que va a hacer es disminuir el uso energético de ácidos grasos, es decir, disminuir la beta oxidación. Aquí es ácidos grasos, ya AG, o sea, pero también si no se alimenta de ácidos grasos, ¿de qué otra cosa se alimenta? Proteínas. De proteínas, ya justamente lo había escrito, ¿no? Disminuye el uso energético de aminoácidos, ¿bien? Pero a la par, si yo disminuyo el uso energético de los dos, ¿qué es lo que voy a hacer? El uso estructural, ¿ya? Lo voy a construir más proteínas estructurales musculares, o sea, miosina o actina, y ácidos grasos de depósito, ¿no? En general, como lo guardan, en general guardan como triglicéridos, ¿no? Pero lo guardan, ¿no? En general es el triglicérido del éxito, ¿ya? La cosa es que lo guardan, ¿sí? Bien, otro. Ese es con el músculo. Otro. Tejido adiposo. Tejido adiposo, ya vamos para el tejido adiposo. El adipocito también es semipermeable a la glucosa, no es completamente impermeable. El GLUT4 se expresa y aumenta la entrada de glucosa. ¿Qué va a hacer esta glucosa que ingrese? Formar triglicéridos. Formar como triglicéridos, formándose glicerol. ¿Ya? Necesito glicerol, pues. Entonces la glucosa que ingresa se convierte en glicerol rápidamente para formar triglicéridos. ¿Qué más necesito para formar triglicéridos? Porque es anabólico, acuérdense, ¿no? ¿Qué más necesito? Ácidos grasos, ¿no? ¿De dónde voy a sacar estos ácidos grasos? ¿De dónde? ¿Quién me los trae? LDL, no. Las lipoproteínas, ¿ya? Las lipoproteínas. Dentro del adipocito hay una lipasa, ¿ya? Hay una lipasa del adipocito. Si es una lipasa, va a destruir lípidos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer con esa lipasa? Inhibirla, ¿ya? La lipasa del adipocito la inhibe. Pero la lipasa de la lipoproteína, ¿ya? La tengo que activar. La lipasa de afuera, para que el ácido graso se meta, tiene que ser liberado de la lipoproteína, que es una bicapa también, ¿ya? Entonces la libera de ahí, ese ácido graso se lleva adentro del adipocito y ahí se genera más lípidos, más triglicéridos dentro del adipocito, ¿bien? Ya. Después de esto nos queda el hígado nomás, ¿ya? Por aquí. Ya, en el hígado lo mismo, ¿ya? A ver, rápidamente. Si entra glucosa dentro del hígado, va a generar glucógeno. Primero glucógeno, se forma glucógeno. El hígado es el más potente que realiza la gluconeogénesis, es
entonces acá la inhibe, gluconeogénesis. ¿Ya? Gluconeogénesis. Disminuye la gluconeogénesis, aumenta la glucogenógenesis. ¿Ya? Con los ácidos grasos ya que vimos que va a generar, ¿no? Entonces, aparece más lipogénesis. Y disminuye también a su vez la lipasa, que va a secretar más ácido graso. ¿Ya? Ese es su mecanismo. Igualito, disminuye la beta oxidación y disminuye el uso energético de aminoácidos. Igualito, activa las vías intracelulares de proteínas para aumentarlas. ¿Ya? ¿Está bien? Listo. ¿Se entendió? Ya, todos esos son los efectos de la insulina en el cuerpo. Bueno, en 3 sitios específicos, ¿no? En el cerebro lo que hace es estimular el uso de glucosa. El cerebro es permeable a la glucosa y a fructosa, más a fructosa, pero el problema que tiene es que no se alimenta de otra cosa, oxida mal los ácidos grasos, ¿ya? Entonces no puede alimentarse de nada más, así que el hígado se encarga de producir un 60% aproximadamente y mantener la glicemia para que el cerebro se mantenga, ¿ya? El otro 40% lo mantienen las hormonas contrarreguladoras. ¿Se acuerdan de las hormonas? ¿Se acuerdan de las hormonas? ¿Cómo se da la secreción de insulina? Pero qué hormonas. 4. Ahora, Los 4. ¿Cuál cuatro? Son 4 hormonas. ¿Qué estás preguntando en serio? después les pregunto en el examen y no saben. Por eso no les pregunto. Para la primera ya eran grafiquitos, ¿no? Para el último van a ser puros casos, ¿ya? O sea, por ejemplo, te voy a poner, este paciente tiene estas enfermedades, más o menos, ¿qué me dicen, no? ¿Qué le puedo dar? Con esta condición de este paciente, ¿qué fármaco le doy? Algo así, ¿no? ¿Para escribir o para marcar? Vamos a marcar. ¿Las 20 son así? Sí, ahora sí. Ay, profesor. Ahora sí lo prometo. Prometido. Promesa de scout. Está grabado. Pero no soy Está grabado. scout. No soy scout. Ay, yo fui Scout. ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? Tenemos una célula beta del islote, ¿ya? En la célula beta del islote lo que vamos a encontrar son, bueno, acá se dice que es GLUT1, pero docentemente nosotros decimos que es GLUT2, ¿ya? ¿Por qué? Porque el GLUT2 tiene una peculiaridad que mantiene la misma glicemia de afuera con la misma glicemia de adentro, ¿ya? Eso hace el GLUT2. Pero también acá tenemos GLUT1, acuérdense de eso, ¿ya? Es algo importante que quiero que sepan. Ya, entonces, aparece una elevación de la glicemia, aparece una elevación de la glicemia fosfato, es decir, entra la misma cantidad. Este aumento de la glicemia lo que va a producir es ATP, ¿no? Por la glicólisis normal. La ATP lo que va a producir es el cierre de un canal. Este es un canal reponedor. ¿Qué significa que es un canal reponedor? Que lo que va a hacer es botar potasios, ¿ya? Botar potasios, que cuando tú lo bloqueas, deja de botar el potasio. Entonces, la membrana tiende a ser más positiva, ¿ya? Porque se ahorra esos potasios, ¿ya? Se lo está ahorrando. Entonces tiende a subir, a ser más positiva hasta que activa canales de calcio que van a entrar, ¿ya? Son dependientes de voltaje, son dependientes de ATP, ¿ya? Entonces los bloquea, entonces se activan. Este calcio lo que va a producir es la liberación de las endosomas, que es lo que tiene ahí la insulina. La insulina se libera, ¿de qué manera? Tiene una curva A, una curva B y una curva C. ¿Ya? El péptido se liberan de formas equidistantes, iguales. ¿Cómo se dice? Iguales, ¿no? ¿Ya? Mismas cantidades, esta es la A, esta es la B. ¿Ya? Esta es la insulina, esta es la proinsulina, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque el péptido C nos dice cuánta es la cantidad de hormona endógena que está liberando la insulina. Son iguales, ¿ya? Se liberan igual, ¿sí? Entonces, este es el que va a ser bonito al final de nuestro receptor. Ya, aquí hablé de un estímulo que es la glucosa. ¿Y los otros cuáles son? ¿Qué otros estímulos conocen de la secreción de insulina? Aquí en esta partecita tenemos un receptor que es el receptor sur, ¿ya? Que acá nos van a venir las sulfonilureas, ¿verdad? Acá tenemos otro receptor que es el receptor MET, que acá están las metilsantinas, quiero decir, las metiglinidas, ¿ya? Vamos a ver metiglinidas, ¿ya? Metiglinidas. Después, acá dentro ya no hay nada, hay una sensibilización de insulina. Con estos efectos tenemos dos receptores del PPAR gamma, tenemos las biguanidas, ¿ya? Que son sensibilizadores de la insulina. Y aquí, como estimuladores, ¿a quién tenemos? ¿Quiénes más estimulan la secreción, chicos? ¿Quiénes? A ver.
Pero no pasa eso. O nada, ¿se acuerdan? Borrado todo. ¿Qué pasa? Ya ven, una es la glucosa, otras son las incretinas, vamos de mejor a mayor, ¿no? GLP y GIP. El GLP es el péptido parecido al glucagón y el GIP, GLP1, ¿no? GLP1. Y el GIP, ¿no? El GIP es un péptido insulinotrópico gástrico, ¿no? Que se ya, después tenemos a los beta 2, que son agonistas de esto. Tenemos a los glucadínicos, que también son agonistas de esta vaina. Tenemos a la colecistoquinina, que también es el glucagón es contra. Las colecistinas, todo contra. ¿Qué más? ¿Algo me olvido de alguien? Ya, entonces, si el paciente está estresado, el paciente está durmiendo, va a secretar más insulina para bajar Este es contrarregulador, ¿no? Porque en el otro lado, este es estimulador. Porque en el otro lado, lo que son los inhibidores, tenemos acá al alfa, en realidad, ¿ya? Al alfa, tenemos el glucagón, tenemos a la somatostatina, tenemos a la hormona de crecimiento, tenemos a la hormona liberadora, la hormona de crecimiento, todos estos como inhibidores, ¿ya? Entonces, acuérdense, hay un conjunto hay un pool hormonal que inhibe la secreción de insulina y hay un pool hormonal que aumenta la secreción de insulina, ¿ya? Eso quiero que sepan. Entonces, si el paciente está estresado, la respuesta beta es para disminuir la respuesta alfa, ¿ya? O sea, el paciente está estresado, evita la secreción de insulina para que aumente la glicemia en ese momento. Pero si el estrés no me sirve para la glicemia, esa tengo que bajarse, ¿no? Pero se entiende. Sí, ya. Acá es donde están los agonistas, ¿no? Agonistas del GIP, que no hay muchos, y agonistas del GLP-1, ¿no? Aquí tenemos la exantida, la liraglutide, y de estos dos es los inhibidores de DPP4. Dipeptidasa 4, dipeptidasa 4, ¿no? Y no me olvido de nadie más, solamente de los SGLT2, que son diuréticos que también funcionan para evitar la hiperglicemia. Ahora, hablando de los fármacos como tal, la metformina, que es la biguanida, si entendieron los procesos que va a hacer si entendieron los procesos de la insulina en el cuerpo, van a entender la metformina, es un sensibilizador. La biguanida como tal es una molécula pequeña, ¿ya? Es una molécula parecida a un nucleótido. Lo que va a hacer esta biguanida es unirse efectivamente a una de las enzimas que van a promover la gluconeogénesis hepática, ¿ya? Entonces va directamente a inhibir la gluconeogénesis. Inhibiendo la gluconeogénesis, como les explico, 60% de la producción de la glucosa basal se va, ¿ya? 60%. Entonces hay otras hormonas que van a mantener la glicemia normal, pero ya no lo va a permitir al hígado, ¿ok? Punto 1. Y el punto número 2 es que la metformina es catabólica. Es decir, acá está. Se va a unir directamente a, bueno, no directo, pero va a afectar el metabolismo mitocondrial, ¿ya? Es su otro mecanismo de acción, que es por eso que la metformina es estudiada por muchos lados, ¿sí? Va a alterar el metabolismo mitocondrial. ¿De qué manera? Bueno, investiga, porque todavía hay una disyuntiva de cómo lo hace. Aumenta la cantidad de AMP, ¿ya? AMP y AMP cíclico, lineal y cíclico, ¿ya? Por eso es que este metabolismo que se da en la mitocondria se ve diferente, aumentando vías catabólicas, ¿ya? Y eso, pues, básicamente es un sensibilizador a la insulina, ¿no? Para que, o sea, estos receptores que les dibujé, que ya los borré, y tienen la peculiaridad de que son eliminados después de ser activados. Es decir, que si yo doy insulina, hablo endógena, insulina, en un paciente con hiperinsulinismo, esos receptores van a dejar de existir, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cuerpo es sabio y va a decir, no, ¿ya para qué? Si ya tengo mucho, ¿no? Y estoy recontraactivado. Entonces, no importa cuánta insulina yo le dé al paciente, o cuánta insulina él segregue, esa célula no va a responder. Sobre todo la célula hepática, ¿ya? Pero si yo le doy a la metformina, voy a aumentar ese MP cíclico que va a inhibir esa respuesta que ya era exagerada, ¿ya? Entonces el cuerpo va a decir, aguanta, sí necesito insulina, porque estoy catabolizando. Entonces, al estar catabólico, yo necesito un anabólico, véngase la insulina. Y así, otra vez expresa sus receptores insulínicos, ¿ok? Esa es la idea, o más eso es el Q del asunto, ¿no? Pero acuérdense que si te preguntan cuál es el mecanismo de acción de la metformina, sensibilizador de la insulina y inhibidor de la gluconeogénesis, ¿ok? Esos son los básicamente.
¿ya? Lo demás que les acabo de explicar es algo más teórico que quiero que lo lean, ¿no? Para que sepan algo. ¿Qué dijo? Lo que es la metformina, bueno, no funciona si no tiene hígado. Si el paciente es hepatópata, no funciona. Si el paciente es nefrópata, se corrige la dosis. Se corrige la dosis. ¿Ya? Si tiene menos de 30, ¿dice 30? Sí, está ahí. Contraindicado, pacientes que tienen menos de 30. 30 es una enfermedad renal terminal, ¿ya? Esos ya no tienen que utilizar metformina, ¿sí? Ya no deberían, porque ya por la no van a responder correctamente. A esos pacientes ya se le trataría con insulina en ciertos casos, y hay otros fármacos que sí no te altera dosis, ¿ya? Que es las de PP4, ¿ya? Lo demás no importa mucho, ven que no altera en falla cardíaca. La metformina, como te digo, es catabólica, pero no altera el funcionamiento cardíaco, entonces es segura en pacientes. Bueno, si ya tienes un NIHA 3 y 4 ya no, ¿ya? Pero si tienes un NIF 3, un NIF 2, todavía es funcional, ¿ya? Por ese metabolismo catalizador. Y bueno, todo mecanismo de acción se entendió. El ADME es oral, la administración puede ser dada dependiendo de la dosis. Generalmente empiezas con poca dosis para ir aumentando a una dosis más establecida. Puedes llegar hasta 3 gramos, pero es una dosis bárbara de caballo, que prefiero que no la tomen. Normalmente un paciente controlado tiene 1000, 800, 500 a 1000, ¿no? Esa es la dosis normal, estandarizada. Puede ser un poco más allá, es verdad, pero trata de ir fraccionándolo. ¿Por qué? Ahorita les explico. Terminando eso, nada, es una molécula pequeña. Ahora sí, RAMS. ¿Por qué les digo que mejor asocias la dosis a otras fracciones? Se trata de darlo 1 o 2 veces al día, entre comidas no, después de comidas, ¿ya? Después de comidas, trata de asociarlo por ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque la metformina, como es una molécula muy pequeña, altera también el peristaltismo y puede producir diarreas, como también otras moléculas gastrointestinales. En realidad todas, náuseas, mareos, dispepsia, malestares, cólicos y diarreas, ¿ya? El RAM más común, aparte de cefalea, es diarrea, ¿ya? No gastrointestinal, cefalea. Esto, diarreas. El paciente, incluso, esa es causa de que no tenga apego al tratamiento, ¿ya? Es lo jodido, porque es un buen medicamento, pero que las pacientes no lo quieren tomar porque sí, les produce realmente bastante diarrea, ¿ya? Tienen que tener bastante cuidado en eso. Por eso bajan de peso. Claro, es una pérdida. En realidad bajan de peso por la diarrea y no por la pérdida metformina como falsa tal. de peso. Dime. Es como una pérdida falsa. Es Sí, por la porque igual lo regresa, ¿no? ¿Ya? Otro tema, bueno, no sé, quizás hacer un estudio, ¿no? De subir la dosis en 2-3 semanas, poco a poco, gradualmente, para llegar a una dosis plena, y en esa dosis que la metformina haga su efecto para evitar la diarrea, ¿no? Eso también puede ser usado. Se empieza con 500, después le das 750, después le das 1000 y ahí lo dejas, ¿no? Podría ser una opción. Pero bueno, eso es un tema aparte, ¿no? La deficiencia de B12 tienes que tener bastante cuidado porque la metformina inhibe la absorción de B12 por el factor intrínseco, se pega mucho, ¿ya? Hay pacientes que pueden tener esta deficiencia, le tienes que dar nada más B12, ¿ya? En usos crónicos sobre todo se observa esto. Y lo último es la acidosis láctica, que no está acá, que la acidosis láctica se ha observado con los precursores de la metformina, con otras iguanidas. Con la metformina se ha observado muy poco, o es una relación no directa, no causal. Pero igualito hay que tener en cuenta esto, ya sobre todo en pacientes, la acidosis láctica o la acidosis como tal por la metformina puede ocurrir. Acuérdense que la metformina es catabólica, no tiene ningún, o sea, tiene todo el sentido que lo pueda ocurrir en una acidosis, ¿ya? El catabolismo aumenta los ácidos, ¿sí? Aumenta los ceros, ¿ya? Las especies reactivas de oxígeno. Entonces sería normal que produzca una acidosis. Y por ser láctica, ¿por qué? Porque aumentas el catabolismo de la glucosa o de otros hexágonos, como fructosa o lactosa. Y ahí que te salga un lactato alto no es raro, ¿ok? Acidosis láctica significa acidosis por lactato alto, ¿ok? ¿Se entiende? Ya. Listo. Vamos a otro medicamento. ¿Alguna duda de la metformina? Agonista de GLP-1. Bueno, acá la idea sería hablar de las sulfonilurias. ¿Por qué ahora las sulfonilurias no está acá en segundo lugar? Históricamente las sulfonilurias estaban antes de todo, ¿no? Como segunda línea. No, pero prefiero la que me sirve, ¿no? Me sirve del horno. Actualmente en el ADA ya no lo recomienda como segunda línea. En el ADA ahora recomienda GLP-1 de PP4 y en tercer lugar los SGLT2, ¿ya? O sea, recomienda los 3 fármacos de segunda línea, ¿ya? O ustedes que les faltan las líneas de tratamiento. Les recomienda estos 3 como segunda línea, ¿ya? Pero como tercera línea, y esto lo recomienda las sulfonilurias y las tiazolimideionas, ¿no? Las quitazonas, ¿verdad? A
acá tenemos a los GLP. Los GLP son excelentes fármacos porque son agonistas de los receptores incretina, ¿ya? Es decir, que va a estimular directamente su segregación de insulina. Sí funcionan como secretagogos, pero su función directa no es ser un secretagogo, ¿ya? Los secretagogos eran las sulfonilureas y la metilquinina, ¿ya? Como secretagogos, déjenlos a ellos. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que estos fármacos sí aumentan la secreción de glucosa, pero no lo aumentan a tal nivel como un secretagogo, ¿ya? Es decir, mantiene un nivel de insulina normal, insulinemia normal, ¿ya? No la suben como los otros secretagogos, ¿ok? Por eso es que estos fármacos no son hipoglicemiantes, ¿entendió? ¿Se comprende? Por eso es que estos fármacos no son hipoglicemiantes, ¿ok? Tiene efecto incretina, es decir, aumenta la motilidad gástrica, disminuye aumenta la motilidad gástrica, motiva o más o menos. Acuérdense que en el estómago es cierro arriba, abro abajo, abro arriba, abro abajo, ¿ya? Es un movimiento en tubos, ¿ya? Entonces es así, aumenta la motilidad gástrica pero disminuye otra intestinal, una vaina así, ¿ya? Pero eso no es tan importante porque no genera efecto adverso, ¿sí? Lo que es muy importante acá y sí deberían saber siempre es que los únicos fármacos que aseguran de todas maneras en todos los estudios y hasta ahorita siguen haciéndolo que bajan de peso son estos, ¿ya? Estos aquí, las agonistas de GLP-1. Tenemos los que son los más famosos, los exenatide y la liraglutide, ¿ya? Exenatide y liraglutide. Eso puse en mi bueno, examen, liraglutide. dice que son más beneficiosos es la liraglutide, pero entre los dos la exenatide es el que está más comercializado, entre comillas, ¿no? El único fármaco, o los únicos fármacos son estos que tienen beneficio, no lo dice así, ¿no? Ensayos cardiovasculares. El que te protege el corazón y el riñón es este de acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque baja de peso, ¿ya? Como tiene efecto incretina, ayuda a bajar de peso, ¿sí? De esa manera es que protege el corazón y protege el riñón. Un corazón que tiene menos peso que cargar funciona mejor, y un riñón que usa menos, filtra menos, funciona mejor, ¿ya? Eso es, bueno, no sé. Espero que se haya entendido bien y no... si filtra menos está mal, pues, ¿no? ¿Se entendió, no? Clarísimo. Clarísimo. Ya, las consideraciones con la dosis dicen monitorizar nada más, pero no hay que corregirlo, ¿ya? Este fármaco es subcutáneo, ¿ya? O sea, se inyecta acá en la zona grasa o acá en el brazo con un lapicito, ¿ya? Estos lapicitos vienen cargados para darlo una vez por semana, ¿ya? Estos fármacos son estables de manera metabólica, no son metabolizados por el DPP4, es decir, no tienen metabolismo rápido. El DPP4 es una enzima muy rápida, eso es algo que quiero que sepan, ¿ya? Entonces, por eso es que las incretinas tienen un efecto muy leve, muy chiquito en el organismo. Estos fármacos que son agonistas son análogos no metabolizados por la DPP4, ¿ya? Entonces su metabolismo sigue siendo hepático y como son estables por la inyección subcutánea, se mantienen una semana en el cuerpo, ¿ya? Y mantienen los niveles de glicemia normales, ¿ya? Por eso dicen, no son euglicémicos, ¿ok? ¿Qué más dice acá? Hay uno que es oral, que es el semaglutide, pero se da cada 12 horas, 2 veces al día. Dice que no tiene mejores efectos que la liraglutide y el exenatide, que son de vía subcutánea, ¿ya? Dice que es mejor darlo de manera subcutánea por una semana que darlo oralmente, ¿no? Pero, bueno, o sea, cada uno con lo que nos llega a nosotros, porque estos no los tenemos. En las consideraciones, bueno, se ha asociado al riesgo de cáncer medular de tiroides. Antes les hice un chiste, ¿no? ¿Cómo era? Ya, ¿saben lo que son las neoplasias endocrinas múltiples? Era un chiste muy bueno, ya. Era Mercury. Es un chiste de amor. Es un chiste de amor. Es meant to be, ¿no? Hechas para estar juntos, ¿no? Ya. Ahí te acuerdas, la neoplasia endocrina múltiple es un conjunto de, bueno, lo que dice su nombre, ¿no? Neoplasias que están en varios sitios. Una relación de estos es el cáncer de tiroides con el cáncer pituitario, ¿ya? Bueno, con un tumor de pituitaria, ¿no? El cáncer medular es un cáncer raro, muy maligno, de tiroides, quiero decir, ¿no? Entonces había como que un chiste de eso, ¿no? Que a ti te da esto y yo soy el cáncer de tiroides, ¿no? Ya no me acuerdo el chiste, ¿no? Ya dije si pasó. No te lo dije a ti, No. Sí, lo dije contigo. Ya. Entonces, acuérdense, en ratones nada más, así que asociado no a cáncer gástrico, pero sí al riesgo de generar cáncer medular. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado en esto, ¿no? Entonces, pacientes con una neoplasia endocrina, tratar de no dar GLPs, ¿ya? Por el riesgo incretina. El riesgo incretina aumenta
todo lo que es la funcionalidad endocrina. Síntomas gastrointestinales son muy leves, dice algunas náuseas o mareos, dice, algunos lo reportarán, pero no son algo tan importante. Lo otro es que si el paciente ha tenido pancreatitis o enfermedad colestásica, hay que evaluar el paciente. Es relativo a la enfermedad colestásica, pero es absoluta en pancreatitis aguda, ¿ya? O sea, si el paciente ya tuvo pancreatitis aguda, es difícil que debemos el efecto incretina aumenta el efecto endocrino del páncreas, y eso puede generar la muerte del páncreas y ahí sí quemaste, ¿ya? Es por eso de que tienes que tener cuidado, ¿ya? Pancreatitis, si tuvo alguna vez en su vida, es relativo. Si es pancreatitis agudo y lo tuvo en los últimos 6 meses, no le des, es absoluto. Y el riesgo se ve si tiene enfermedad de vesícula biliar. La vesícula biliar, ustedes saben, produce piedras. Estas piedras pueden ir al páncreas. La vesícula biliar es estimulada por la colecistiquinina, que también es estimulada por las incretinas, ¿ya? O sea, la secreción de bilis también tiene ese efecto ahí. Entonces, si tú tienes unas piedras en la vesícula y le estás dando algo que lo estimule, levemente, pero lo estimula, corre el riesgo de que la piedra vaya al páncreas, ¿ya? Básicamente es eso, ¿ok? ¿Se comprende? ¿Se entiende? ¿Bien? Sí. Bien, vamos. Baja de peso, acuérdense de eso. Sí, protege el corazón, protege el riñón. Ese sí me acuerdo. Por eso es que ahí se quedó metformina. Ya, por eso es que los GLP-1, SGLT2 y DPP-4 son aprobados como incluso monoterápicos antes que la metformina, ¿ya? DPP-4, GLP-1 y la pioglitazona, que es la tiazoliniderona, esos tres están aprobados por el ADA como monoterápicos en prediabetes, ¿ya? El SGLT2 lo odio, sigo odiándolo. Lo que pasa es que este fármaco apareció más fuertemente cuando yo era estudiante, por ahí del 2010, ¿ya? No, perdón, 2015, perdón. Por ahí del 2015. No, es que sus estudios son de 2010, pero cuando yo llegué al ADA, 2016, que yo estudié ahí, empezó a ponerlo, ¿no? Y claro, yo rebelde en ese momento, y todavía me acuerdo, ¿no? Que no, esos no van a funcionar, no sé qué. Y mírenlos ahora, enseñándoles esto. Pero sí, por eso les digo, todavía no está aprobado como para prediabetes, ¿ya? Fármaco para prediabetes monoterápico. Todavía no. Fácil seguro que sí, al final sí va a ser. Tengo mis dudas, pero parece que sí va a ser. Pero los otros sí. Pioglitazona, que es la tiazoliniderona, DPP-4 y GLP-1 están aprobados como tratamiento para prediabetes. Ya, los SGLT2. Tengo que explicarles dónde está esto, ya deberían saber ustedes a diestra y siniestra. GLT2 está acoplado en el túbulo proximal de la nefrona, ¿ya? Ahí se absorbe el 80% de la glucosa excretada por la orina, ¿ya? Como bueno, por el glomérulo. Evitando ese 80% de la absorción, que también, acuérdense, es un cotransportador con sodio, ¿ya? Vas a botar lo que es la glucosa, un 80%. Entonces, así evitas la hiperglicemia. Y la glicemia se mantiene normal porque tienes unos mecanismos compensadores a nivel del cuerpo, ¿ya? El hígado produce más glucosa, los adrenales liberan más glucosa de otras células y la comida, ¿no? O sea, básicamente. ¿Está bien? Entonces la glucosa se mantiene normal, ¿sí? No botar tanta azúcar no te va a hacer nada, ¿ok? Pero también pierdes agua, ¿sí? También pierdes agua. ¿Por qué? Porque estás botando sodio y la misma glucosa es osmótica. Entonces el paciente está orinando mucho, está orinando dulce. Ahí están los dos problemas. Primero, por orinar mucho vas a perder de peso, pero solamente va a ser agua. Dice que pierdes peso. El anterior, el GLP-1, decía que perdía de 3 a 4 kilos por año, ¿ya? El acá pierde medio kilo o 1 kilo por año. Está bueno porque pierde peso. Pero el problema es que esa pérdida de peso es ficticia, ¿ya? Regresa, ¿sí? Incluso tiene efecto rebote, ¿ya? ¡Pum! Se infla de nuevo. Porque acuérdate que las hormonas contrarreguladoras están manteniendo el nivel de glicemia normal, ¿ya? Acuérdate de eso. Si tú le quitas el fármaco así de golpe, las hormonas contrarreguladoras van a ganar y el peso va a subir de nuevo, ¿ya? Son hormonas anabólicas, ¿ya? Esa es la condición. Por eso es que hay efecto rebote. Acá tenemos bastantes conocidos, la empaglifosina, la canaglifosina y la dapaglifosina son las más llamadas, ¿ya? Las otras glifosinas no están todavía, o yo no las conozco tanto, ¿no? Pero sí he escuchado o he visto empaglifosina, dapaglifosina y canaglifosina, ¿ya? Son las que más se estudian actualmente. Las otras se estudian, pero en menos cantidad y para otros estudios de eficacia y potencia, ¿ya? Tenemos siempre que buscar no siempre la potencia más alta, ni siempre la eficacia más alta. A veces sí, a veces no, dependiendo del paciente. En esos casos una eficacia media con una potencia más alta, ¿no? Hay que estar buscando ahí hasta lo que se salga. Según dice, porque todavía tengo que decirlo así, según dice, las SGLT2 tienen un efecto protector al corazón. Sí, baja de peso, sí, disminuye el volumen vascular.
volumen sistémico, ¿no? Otra manera de decirlo, volumen extracelular, ahí está. Volumen extracelular, disminuye el volumen, ¿ya? La disminuye la precarga, entonces ese efectivo por el corazón es bueno para los pacientes con falla cardíaca, ¿ya? Es bueno para los pacientes que tienen falla cardíaca, pero todavía los estudios no han dilucidado si es efectivamente positivo para el progreso de la enfermedad. Sí se está viendo como diurético, porque diurético es en los pacientes con algún nivel de falla cardíaca, ¿sí? Ya en el último estudio de este año que salió, ya lo estaban metiendo al MEN para tratar lo que es la falla cardíaca de nivel 2 para abajo, ¿ya? 2, 3, 4, ¿sí? ¿Como qué? Como diurético, ¿ya? De elección, incluso algunos decían, te sugiero que uses así te ponían, ¿ya? Pero bueno, todavía se tiene que ver, ¿no? Si es realmente correcto o no correcto. Lo otro que nos preocupa, siempre nos va a preocupar enfermedades renales, que no te afecta demasiado, solamente que sí, si tú tienes una tasa de filtración muy baja, ya no lo puedes usar, ¿ya? Ya no se puede usar si tienes una tasa de filtración menor a, dice, menos de 60, ya disminuye su efecto, ¿ya? Menos de 60, que es una 3, una RC3, ya disminuye su efecto. Menos de 30, no vas a pensar en usarlo, ¿ya? Por favor, no deberías. Pero sí hay estudios así que bueno, ya, ¿entendido? Lo otro que nos importa, enfermedad renal, falla cardíaca e infartos. Dice que no tiene mucho efecto en lo que son los eventos cardiovasculares, ¿ya? No tiene mucho efecto, no cambia nada en los eventos cardiovasculares. Es oral, su costo es altísimo. Hay riesgo de cetoacidosis diabética, ¿ya? ¿Por qué? Porque al no tener glucosa aumentas la oxidación de pentosas, ¿ya? Esa es la cuestión. Cuando tú oxidas pentosas, la vida de las pentosas aumenta los cuerpos cetónicos y la beta-oxidación también aumenta los cuerpos cetónicos al tener un ambiente sin glucosa, ¿ya? Un ambiente en el cuerpo sin glucosa. Entonces puedes generar la cetoacidosis con euglicemia solamente porque no tienes glucosa, ¿ya? Puede ocurrir, pero es algo que aumentas el riesgo, pero es algo que no está ocurriendo en los estudios actuales con la dosis actual y la manera en cómo se está dando, ¿ya? A los pacientes que se está seleccionando. Pero igual es bueno que lo sepan. Sí aumenta el riesgo de infecciones micóticas, asfixias genitales, gonorrea de todo el cuerpo, ¿ya? Al hongo le encanta el azúcar, ¿ya? Entonces si ve azúcar se mete. Eso pasa con estos pacientes. Y las infecciones en general urinarias, ¿ya? Infecciones urinarias también dice que aumentan las infecciones respiratorias, ¿ya? ¿Qué será, no? Una leucopenia. Pero sí, aumentan las infecciones virales, infecciones respiratorias altas, ¿ya? Algunos dicen, esto es muy raro, ya se ha terminado de descartar. Algunos dicen que también puede aumentar el riesgo de fracturas alterando la permeabilidad de potasio y calcio. Permeabilidad, la cantidad, sí, porque altera en el túmulo carotideo proximal, ¿ya? Ahí, ¿qué necesitas para recuperar el calcio? Necesitas una osmolaridad correcta para que el calcio regrese y botes el fósforo, ¿ya? En este caso no tengo cómo botar mi fósforo porque no tengo calcio que entre, ¿ya? Así que no hay una manera correcta entre el calcio y el fósforo y por eso puede haber alteraciones. Eso aumenta el riesgo de fracturas, ¿ya? ¿Está bien? Sí. Se dice, mira, ni siquiera está, pero se dice este último, ¿ya? Este último sí todavía... Lean su Goodman. Ahí está más explicado. ¿Ya? ¿Qué sigue? Las lineanionas o las famosas glitazonas, ¿ya? El único que queda vivo de este grupo es la pioglitazona. Antes estaba la Rossi, pero la Rossi ya se liberó, ya se dejó de usar por sus efectos cardiovasculares, ¿ya? Decía que podía producir mayores cantidades de eventos infarto, ¿no? De infarto miocardio, ¿bien? Estas pioglitazonas son fármacos que van a actuar como ligandos de receptores asociados a peroxisomas, el pipargama, ¿ya? Los receptores asociados a peroxisomas, lo que tienen de especial es que sensibilizan a la insulina. Son buenos fármacos para evitar la resistencia a la insulina. Por eso es que son aprobados como tratamiento de prediabetes. Estos fármacos, aparte de sensibilizar a la insulina, lo que hacen de alguna manera es alterar algunas situaciones, ¿cómo decirlo? Es decir, que va a producir aumento de peso, ¿ya? Va a producir aumento de peso. Es anabólico, ¿ya? Como estimula los PIPAR, que son segundos ligandos de lo que sería la respuesta del ligando de receptor acoplado a insulina, va a producir aumento de peso. Dice que es por edema. El edema es clarísimo, ¿ya? El edema es clarísimo. Así tú lo tomes, te va a producir edema. Abajo.
es clarísimo, pero lo que te produce es un aumento de peso por otras razones, aumento o acumulación de lípidos. Estos receptores de peroxisomas lo que hacen es liberar ácidos grasos de tejidos externos, es decir, si yo tengo ácido graso en mi piel, ¿ya? Porque estoy haciendo un xantoma, esta pipa lo que va a hacer es sacar ese ácido graso de ahí, ya no voy a tener xantoma, pero ese ácido graso tiene que irse a algún lado, ¿ya? Va a irse por mi sangre y se va a ir al tejido donde debería estar. ¿Cuál es el tejido? Hígado o adiposo, ¿ya? El problema es ese, que la lipoproteína no es sabia y la va a dejar donde sea y lo puede dejar en el ateroma, ¿ya? Y por eso era que aumentando las placas de ateroma podía producir infartos, ¿ya? Eso pasó con la Rosy. Claro, acá también ocurre eso, pero lo que hace es, la PIO hace lo contrario, saca los ácidos grasos del hígado y lo lleva a lugares donde se tiene que acoplar, ¿ya? Ese lo llevo a lugares donde tengo que acoplarlo, o sea, tejido adiposo lo llevo a mi llanta, ¿no? Entonces ahí aumenta el peso, ¿ya? O sea, lo saca de aquí y lo mete acá. Y es por eso, lo saca del hígado y lo mete a la llanta. Entonces ahí está el aumento de peso, ¿sí? No se tiene que dar en falla cardíaca por la retención de líquido. Si un paciente con falla cardíaca lo cambias el volumen hídrico que tiene, lo cagas, básicamente, ¿ya? Por eso es que no se tiene que usar en falla cardíaca. Entonces no lo usamos en falla cardíaca. Altera la resolución ósea, ¿sí? Por efecto directo de los peroxisomas. Altera la resolución ósea, por lo que aumenta el riesgo de fracturas. Y entonces, ¿qué pacientes tienen mayor riesgo de fracturas? Las mujeres ya en menopausia, ¿ya? Entonces, y adultos mayores. Entonces, no en adultos mayores, no en mujeres, no en falla cardíaca. Aparte de eso, como aumenta el peso, corre el riesgo de eventos cardiovasculares. Así nomás, ¿ya? Por solo aumentar el peso. Entonces, no puedes usarlo en pacientes con riesgo cardiovascular elevado. ¿Quiénes tienen mayor riesgo cardiovascular? Mujeres en edad reproductiva. Aparte son teratogénicos, entonces también corre riesgo en usarlo en mujeres en edad reproductiva. Básicamente no tiene que ser usado en mujeres. No hay que usarlo. Sí. No, sí son buenos fármacos, pero más que nada van a ser usados en varones, ¿ya? Es más de elección en ellos. En mujeres pueden ser jóvenes, pero que no se vayan a embarazar, ¿ya? Porque son teratogénicos. Es lo que se dice, ¿no? Ya. No voy a embarazar. Acuérdense, ya tiene indicaciones. De acá, como línea de tratamiento, está aparte, ¿no? Es como que si el paciente lo requiere, un sensibilizador a la insulina, si el paciente lo requiere. No está como línea de tratamiento y sí está para lo que es la prediabetes todavía, ¿sí? ¿Es el para resistencia? Inhibidores del PP4 son mis favoritos, personalmente, del público del Perú. También porque son más baratos. No tiene mucho que ver con su eficacia, ¿no? Solamente que son baratos. Aquí dice costo alto, pero en realidad no son tan caros. Aquí no está mi favorita, no sé por qué nunca lo mencionan en el libro de texto, quizás porque nos lleva la más barata a nosotros. La saxagliptida, ¿no? Los linagliptida, la sitagliptida y la alogliptina. Ya de estos, ninguno. Lo que usamos es la sitagliptina, la saxa y la vildagliptina, ¿ya? Vildagliptina es la que más veo en los consultorios. La galbusmet, esa es vildagliptina. No sé si algunos pacientes, algunos de sus familiares. Galbusmet tiene vildagliptina, y acá está. Inhibidores del DPP4, ¿qué es la DPP4? La dipeptidilpeptidasa 4. Estas son, como les dije, la DPP4 es bien rápida, va a inhibir los efectos de las incretinas y degenerando estos péptidos, ¿sí? Es euglicemiante porque básicamente inhibes el efecto incretina y como es un efecto natural del cuerpo, el mismo cuerpo se va a regular con las hormonas contrarreguladoras y no va a haber ningún problema, ¿ya? No tiene cambios, es algo que me molesta un poco, pero es verdad. No tiene cambios en lo que es la falla cardíaca, no tiene cambios en lo que es la nefropatía, no tiene cambios en lo que es la aparición de infartos, ¿sí? No se asocia ni a ni a B, ni a uno ni a otro, ni aumenta ni disminuye, pasa como si nada. Pero es buen fármaco para mantener la euglicemia, es decir, como que mantener al paciente tranquilo con su glucosa y también mantenerla sensibilizado a la insulina. Entonces es uno de los mejores fármacos que tenemos actualmente, ¿no? Para este tratamiento. Por eso está como segunda línea, ¿no? Si el paciente no tiene nada más, lo puedes asociar la metformina con la vildagliptina, como vemos con el galbusmet, única dosis en una sola en la mañana y se acabó. 50 de vildagliptina, 1000 de metformina y se acabó la historia. Y ya el paciente no tiene que preocuparse de nada más, ¿ya? Por eso es un buen fármaco por su eficacia, ¿sí? No tanto por los efectos agregados que tenga, porque efectos agregados no tiene, ¿ya? Es que solamente que es bueno del paciente, ¿sí? La tasa de filtración sí que cubrirla sí que está muy abajo, menos de 60 ya saben, pero no tiene alteración como las otras, ¿no? No depende su efecto ni del hígado, no depende de su efecto ni del riñón, ni del corazón, solamente que existe. Ahora, como tiene efecto incretina, se asocia a pancreatitis igual que el anterior, que era el GLP-1, ¿no? Si el paciente tiene pancreatitis aguda, en los 2-3 meses no se le puede dar, absoluto. Si tuvo su pancreatitis,
dudarlo, no darlo, ¿sí? No darlo. Relativo es, ¿no? Relativo. Y si tiene su enfermedad colestásica, también relativo, ¿sí? Es relativo. Ahí es relativo. Puedes darlo como que no, si es que tuvo su enfermedad de vesícula, ¿sí? Dice que puede dar unos dolores articulares, sí se ha asociado el tema, pero y no se asocia al ejercicio, son dolores articulares al reposo, ¿sí? Pero no están relatados, no en todos los estudios se han visto, ¿no? Bien, ¿dudas, preguntas hasta ahí? Creo que solamente me falta la sulfo, ¿no? Sulfonilureas teníamos de primera generación, pero duraban demasiado. Actúan en su receptor sur, que van a bloquear directamente el canal de potasio. Su acción hipoglicemiante es lo que los ha dejado usar actualmente, ¿no? Como estos sí son secretados de insulina, ahí el problema es ese, ¿no? De que secretan demasiado. Tenemos actualmente la glimepirida y la glibenclamida. Acá la glipizide no tenemos, ¿no? La glimepirida y la glibenclamida ya no se utilizan para el ADA, ya no debemos utilizar. Hasta yo lo he utilizado hace 3 años en mi Cerus, a mis pacientes que tenían ahí su glibenclamida. Es recontra barata. O sea, la glibenclamida cuesta 0,02 céntimos y la glimepirida cuesta 0,10 céntimos, ¿no? O sea, es demasiado barata. Un blister con 2 céntimos, una cosa así. Y ya puede ser un fármaco muy utilizado por eso, ¿sí? Se va a la metformina tranquilamente. Actualmente, igualito, si el paciente lo requiere, se le da un secretagogue. Si el paciente lo requiere, se le da un secretagogue. De preferencia, las sulfonilureas, de preferencia la glimepirida o la glipizide. No tenemos, pero de preferencia, ¿no? No tiene efecto, y el problema es que suben de peso, ¿no? Como son secretagogues, acuérdense, la insulina es anabólica, suben de peso, ¿sí? Suben de peso. Acá se asociaba los de primera generación, como la telbutamida, con riesgo cardiovascular. Actualmente ya no. Actualmente los de segunda generación ya no tienen ese riesgo. La glipizide parece ser seguro que lo dicen, ¿no? Y es, bueno, el riesgo que tiene también, aparte de aumentar el peso, es que tiene riesgos muy altos de hipoglicemia. El único que queda que tiene riesgo de hipoglicemia es y la insulina, ¿ya? Quiero descansar. No es un mensaje de ella. No, hombre. Pero ahora sí me responde. Bueno, yo no deseo. Sí, pero no me quiere, no me quiere. Bueno, recién la estoy conociendo, vamos a darle otra semanita. Así todas las semanas. Una semana más. Para cuando expongan voy a estar triste o feliz, no sé. ¿Qué te mereces? Ojalá felices. Ojalá responda. Tenemos acá la insulina. Ojalá responda. ¿Tienes un cuadro de la insulina en...? Tengo. No, ese no. No traigo lentes. De ese lado. ¿Está fuera? Sí. Espérate para cerrar este video. Ah, ya, ciérralo. No sé si Chicos, perdí este mi es el cargador. lado 2023. Sí, está feo. Ya, la cosa es que te dices, si tu paciente tiene riesgo cardiovascular, vas a empezar a ver falla cardíaca de elección, es GLT2. Si tu paciente tiene algún evento cardiovascular o tiene alto riesgo de cardiovascular, vas a elegir GLP-1 sobre SGLT2 con algún proveedor, ¿no? Es lo que te está diciendo acá, ¿ya? Por eso les digo, los SGLT2 parece que sí van a tener mejoría o beneficio en respecto cardiovascular, ¿ya? Y evalúas lo que es la hemoglobina glicosilada. Todos estos cambios van a ser con hemoglobina glicosilada. Acá, bueno, aquí solamente si tiene enfermedad renal, de preferencia SGLT2 es el que te evita la progresión de la enfermedad renal, ¿ya? Te evita la progresión, o sea, a niveles iniciales, pero si tiene ya niveles mucho mayores ya no se ven usados. Y los otros que pueden ser usados también son los GLP-1, ¿ya? Es más o menos como lo dice este cuadro. Estos son para comorbilidades, ¿no? Que tiene falla cardíaca, cardiovasculares y enfermedad renal. ¿Listo? Ya. Acá, si no tiene nada de eso, tú vienes acá. Controlas con glicemia y más o menos vas viendo si es muy alto el riesgo que tiene de generar o de llegar a las metas de glicemia, le vas a dar uno de estos que son los GLP-1 o las combinaciones orales de GLP-1 con insulina, si necesitas. Acá tienes GLP-1, tienes metformina, tienes SGLT2, tienes sulfonilureas, tienes isonidinas. Aquí recién aparece, ¿ya? Y básicamente es eso, ¿no? O sea, ahí es el único lado donde aparece, ¿sí? No hay más. Y este de acá es, eso es considerar si va a llegar solo o va a llegar con algo más. ¿Quiénes llegan para bajar de peso? Semaglutide y, bueno, aquí está el separatide, que sí lo está agregando el lado 2023, pero todavía sin estudio, ¿no? Lo agrega ahí. Acá tenemos a las GLT2 y los intermedios que ya son los demás que les dije, ¿no? Y los neutrales, que es la DPP4 y la metformina, que no tienen efecto en el peso. Bien.
para cerrar la idea, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Por qué acaso se cambia? No sé, se congeló. ¿No tienes un A veces grafiquito? tiene insulinas. ¿No tienes un gráfico? Eso no me gusta. Las insulinas, muchachos. Sí, no me gusta. No, déjalo. Las insulinas, bueno, la insulina ya saben cómo funciona, ¿no? Creo que me maté 20 minutos explicándolo, ¿no? Nosotros lo que queremos con las insulinas de manera parenteral es tratar de igualar la normalidad del cuerpo, ¿ya? La humana, ¿sí? Claro, o sea, tratar de similar completamente eso, ¿no? El problema que tenemos es que nosotros no somos tan inteligentes como el cuerpo y no podemos igualar lo que es la respuesta metabólica necesaria. Se está tratando nuevos medicamentos para leer rápidamente la glucosa y que rápidamente segregue la insulina, ¿no? Es como que al instante, como si fuera un páncreas nuevo, ¿no? Algo así, páncreas inteligente. Hasta que eso llegue, nosotros tenemos que ser más inteligentes, ¿ok? ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, nosotros con la insulina, lo que quiero decir es esto: nosotros con la insulina tenemos que igualar al cuerpo, pero el cuerpo nos gana, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos gana? Porque tiene un metabolismo que va diferente a lo que nosotros podemos ver. Nosotros no podemos estar midiéndole al paciente cada rato de su glucosa, porque es doloroso, es molesto, y normalmente esos tratamientos que miden la glucosa para poder dar insulina ya llegan tarde, porque la insulina tiene que estar antes de la glucosa arriba, ¿ya? La insulina tiene que estar unos minutos antes de que el paciente coma, ¿sí? Eso es lo que lo más naturalmente ocurre, ¿no? Tú cuando piensas en comida ya estás secretando insulina, ¿ya? Es lo que tiene que ocurrir. Yo ahorita. Entonces, nosotros para todo esto, en toda la historia, te invita al pollito. Entonces, nosotros con toda esta historia hemos encontrado varias maneras de crear la insulina, ¿no? De similar o de igualar la insulina normal. La insulina normal, digamos, tiene esta forma, ¿no? Así, más o menos, un pico elevado y luego se cae. En los libros van a encontrar que es más parada, pero yo les voy a recordar esto. Acá más o menos esta es la humana, ¿ya? Esta es la humana. Tenemos insulina humana, sí, humana recombinante, ¿ya? Después tenemos las rápidas. Las rápidas es que son acá, luego abajo, ¿sí? Estas son las rápidas, que sería la lispro, básicamente, ¿ya? Arriba están las rápidas, lispro, aspart, gluco. La otra es aspart. Estas son las que más me acuerdo, y también tenemos la glucina, ¿ya? Lispro y aspart son los que más van a encontrar ustedes de ultra rápidas. La humana, la que es la humana, la utilizamos para emergencias, acuérdense de eso, ¿ya? La humana es la que se utiliza para emergencias. La humana cristalina también se le llama, ¿sí? Cristalina. Es rápida, pero no tan rápida. Sí, digamos que es como que normal, ¿no? Es normal. Estas son recontra rápidas, ¿ya? Recontra rápidas. Después tenemos las insulinas de efecto prolongado. A partir de acá ya es insulina de efecto prolongado, ¿sí? Una que es igual a la humana o parecida, y otra que es más rápida que la humana, y otra que es más prolongada que la humana. Rápidamente es eso, ¿no? Tenemos a una que es por acá, y otra que va así. Acá hay un pico más. ¿Ya? Esta sería la NPH, que va más arriba, es más pegado a la humana, pero llega un poco más de tiempo, dura hasta 24 horas. Y después tenemos a la glargina, ¿ya? Ahorita la NPH, que es la... Aquí está el nombre, no, quiero el nombre de la NPH, ¿dónde está? ¿No? Ahí está como Protamina. humano regular insulina. Ahí está, human regular insulin. 500, el que dice un 500. No, es acá, la NPH es abajo. NPH significa no, la P, que quiero explicarte por qué es la P. NPH es, la P es protamina. ¿Se acuerdan de lo que era la protamina, no? No, sulfato de protamina, ya. Entonces, lo que pasa es que es un no coagula en sangre, pero sí se coagula a sí misma, si es que se combina con alguien más, ¿ya? Entonces la NPH, por eso es que era jodido, porque no podía combinarse con otra gente, ¿sí? Con otros agentes insulínicos, porque se coagulaban en la jeringa, ¿ya? Por eso, y aparte de sus picos, que no duraba demasiado, nos creamos o nos ayudamos con la glargina, ¿ya? Acá no dice el tiempo, ¿no? La glargina dura de 24 a 36 horas, generalmente un día, ¿ya? Y lo que es la NPH duraba de 10 a 24 horas. Entonces, una NPH tenías que darle una en la mañana y una en la noche para mantener más o menos la glicemia normal. Y la glargina solo le ponías una vez al día y se acabó la historia, ¿sí? Básicamente es eso. Los bolos de insulina básicamente van,
Entonces vamos a calcular, ¿ya? Para darle la insulina al paciente vamos a calcular esto. De 0,3 a 0,5. Unidades internacionales por kilo por día, ¿ya? Si yo peso 70 kilos, más o menos acá voy a poner 21 unidades internacionales por día, ¿ya? 21 unidades internacionales es el total de insulina que tiene que tener ese paciente, ¿ya? Acuérdense, lo que les dije al inicio. Nosotros tenemos que ser más inteligentes, tenemos que simular completamente todo lo que nuestro cuerpo hace. Entonces, ¿nuestro cuerpo secreta una base de insulina al día? Sí. Entonces, la mitad de este total tiene que ser de base. Entonces, voy a ponerle una base, 11 unidades internacionales, ¿ya? Para todo el día. Si necesito una de todo el día, ¿qué le voy a poner? ¿Larga, normal o rápida o prolongada? Prolongada. Entonces, acá le voy a poner glargina, ponte, ¿no? Glargina, ya. 11 unidades de glargina, que es la que mejor tengo. Y si tenemos en Perú, así que se puede usar, ¿ya? Y si yo ya tengo 11 unidades ahí, ¿me faltan cuántas? 10, ¿no? 10. Ya, entonces, en el desayuno que coma bien, 4 unidades internacionales. En el almuerzo que coma más o menos, 3 unidades internacionales. Y en la cena que coma más, igualito, ¿no? 3 unidades internacionales, ¿ya? Entonces, acá que son por comidas, se le llama bolos, ¿ya? Bolos alimenticios, ya, bolos, ¿no? Estos bolos, ¿con qué van a ser? Rápidas, lentas, iguales. Los rápidos. Si es para comer nada más, tiene que ser rápido. Aparte de que su opción dura poco, solamente por el tiempo de la comida, también me ayuda porque es tan rápido su efecto que me simula ese tiempo que perdí antes de ponerme la insulina, ¿ya? Entonces acá voy a ponerles las rápidas, la Lispro, ¿no? Acá voy a ponerle de Lispro, 4 acá, 3 acá, ¿ya? Actualmente, bueno, ustedes no sé si lo sabían, la insulina viene en frasquitos de unidades internacionales, pero por mililitro y un montón, ¿ya? El problema era que el paciente tenía que calcular con su tuberculina y eso era difícil, ¿ya? Nosotros también nos hizo un mundo. Pero ahora lo que hay vienen lapicitos, de lapicitos por paciente. Entonces, este lapicito viene con su glargina cargada, tú solamente pones y se acabó la historia, ¿ya? Y también viene la Lispro, por eso es que tiene nombre propio, porque viene el lápiz, ¿ya? Viene la Lispro ya cargadita, y te colocas en cada comida, ¿ya? El problema también de la insulina es la lipodistrofia, ¿ya? Acuérdense, la insulina es anabólica, problemas cardiovasculares con los pacientes insulinodependientes, sobre todo a altas dosis, ¿bien? No hay una dosis estandarizada, simplemente cómo responde el cuerpo. Aumento de peso probablemente, ¿ya? En algunos casos, lipodistrofia en la zona de inyección, ¿sí? ¿Qué más? Nada más por acá. ¿Algo más? Aquí están estos que les digo. Neutral Protamine Esquadrón. Esquadrón es el nombre de quien lo descubrió, quien lo creó, ¿ya? Empieza 1 a 2 horas y termina más o menos hasta las 12 a 18 horas, en menos de un día, por eso se da 2 veces al día. Y con NPH era más jodido porque tenías que darle si el basal es 11, ¿cuánto le tengo que dar? 1 en la mañana le voy a poner 6 y en la noche le voy a poner 5, ¿no? ¿Por qué en la mañana más? Porque en la mañana va a comer más, entonces en la mañana le pongo 6, en la noche le pongo 5. Pero ponte que el paciente cena más, entonces en la mañana le pongo 4 y en la noche le pongo 7. No jodo, de verdad era así. De verdad, yo tenía que hacer un mundo en mi cabeza de cuánto le tenía que poner por NPH, ¿ya? Y actualmente, efectivamente, ya no es así, pero era un problemón, ¿ya? Lispro, leucina y aspartam, 4 a 6 horas es rapidísima. Y la regular, que es la cristalina, es la que llamamos cristalina humana, dura 6 a 8 horas, ¿ya? Y después tenemos ya las otras prolongadas, que son la glargina y la etemir, la que dura 24 horas, ¿bien? Eso que dura 24 horas es lo que más tenemos. La terapia puede ser solamente con un fármaco, metformina, DPP, pioglitazona, SGLT2, DPP4, un solo fármaco. O también puede ser dual. Acuérdense, esto depende de la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada meta siempre va a ser una reducción anual, ¿ya? No solamente cada 3 meses. A veces semestrales también. A 0,8 lo bajan los DPP4. 1.2 más o menos, más hasta 2 puntos lo baja la GLP-1, ¿sí? Esto no es tanto que lo sepan, pero sí tienen que ir viendo cuánto de meta tiene este paciente. Si yo tengo un paciente sin comorbilidades, como yo, bueno, sí tengo, pero imagínate que lo tengo, voy a pedirme 7, voy a pedirme menos de 8, ¿ya? Voy a pedir una hemoglobina glicosilada buena. Si el paciente tiene comorbilidades, pero no están activas, voy a pedirle entre 8 más o menos. 8 a menos, ¿no? No voy a ser tan exigente con este paciente. Y ya, pues, si el paciente está muy arriba de su hemoglobina glicosilada, más de 10 es inicio directo con insulina. Si ya no responde más de 3 meses con tratamiento dual o triple de fármacos antihiperglicémicos,
Entonces vamos a tener que darle insulina. Ese paciente ya se empezaría a convertir en una insulina dependiente. La insulina también puede ser por momentos, das insulina y das metformina, puede ser las dos cosas, ¿ya? Hasta que el paciente otra vez recupere y poquito a poquito le vas quitando la insulina. Quizá un puntito en la noche, dos unidades en la mañana, cosas así muy leves para simular y que otra vez arranque esa máquina y que ya se quede tranquilo. A veces eso es un tratamiento que también se suele hacer. ¿Y ya? ¿Algo más que decir? Ya, bueno, no olvidarse, chicos, que también hay tratamientos quirúrgicos, ¿no? Que ya es la última escala, ¿no? Es el trasplante de islotes pancreáticos, ¿no? Obviamente eso no se hace aquí en Perú, pero quiero, o sea, para que lo sepan y tengan conocimiento general de que existe, ¿no? De que existe. Ahora, también hay un medicamento que es bastante nuevo, que se inyecta, la tirzepatide, ¿ok? Es el medicamento, bueno, del ADA es el nuevo medicamento, ¿ok? Es beneficioso, muy beneficioso, ¿ok? Pero ¿cuál es su problema? Es que es muy costoso, ¿ok? Y es el que mayor ha demostrado pérdida de peso en los pacientes, ¿ya? Tirzepatide, ¿ya? Ese es el dato de este medicamento, ¿no? Es el que mayor pérdida de peso genera, pero es muy costoso. Miren aquí, por ejemplo, a ver, vamos a comparar un DPP-4. Miren cuánto está costando un DPP-4. Acá lo comparan en dólares, ¿no? $234, ya no sé cuántas unidades, ¿no? Pero miren acá la comparación con un GLP-1, por ejemplo, $936, y el tirzepatide va hasta los $1.169, ¿no? Es muy caro, ¿no? Entonces, para los $2 por acá, ya por ejemplo de medias, ¿no? Por ejemplo, comparamos acá las biguanidas, $2. Y comparamos el tirzepatide que está por acá, $935. O sea, es carísimo, ¿no? Entonces, de repente, ya a partir de este estudio, ¿no? De que se ha sacado ya más laboratorios intervendrán para poder generar la molécula, ¿no? Y haya competitividad en el mercado para poder disminuir el precio, ¿ya? Pero hasta ahora es el que mejor se ha demostrado para la disminución de peso, para la pérdida de peso. Y otra cosa... Sí, yo no quiero ir. No, esos son los mecanismos de acción que ya el doctor les había dicho, ¿no? El SGLT2 no es un inhibidor del cotransportador de sodio-glucosa a nivel de túbulo contornado proximal y va a aumentar lo que es la excreción de glucosa, ¿ya? SGLT2, básicamente el paciente orina azúcar, ¿ok? El agonista GLP-1, ¿no? Es efecto incretina, ¿no? El efecto incretina es la elevación de la insulina tras un pico de glucosa, ¿ya? Entonces, elevamos todo lo que es la producción de insulina. También hay disminución de las hormonas contrarreguladoras como el glucagón y va a aumentar el tiempo de vaciamiento gástrico y así el paciente no come tanto, ¿ok? Los inhibidores de PP4, o sea, el mismo de PP4 es la enzima encargada de degradar al GLP-1, entonces si lo inhibimos vamos a tener igualmente GLP-1 libre, ¿no? Entonces vamos a tener efecto insulina, ¿ya? Y nada más, pues chicos, eso ha sido la práctica de hoy. La verdad, el ciclo pasado lo dictamos más rápido, ¿no? Yo no lo sé. Sí, pero no sé por qué no hemos preparado. Ya bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Ya lo corto, ¿no? Chao. Chao.